Imagina un reino tan enfermo de miedo, que la gente caminaba con la vista fija en el suelo, sin atreverse a levantar la cabeza ni para saludar a un amigo. Un lugar donde abrir los ojos demasiado podía significar la ruina de toda tu familia, donde la curiosidad era un lujo peligroso y la desconfianza una forma de instinto de supervivencia. Allí, el silencio lo gobernaba todo, pero lo más escalofriante era que ni siquiera necesitaban gritar órdenes. El temor ya lo había tatuado en cada corazón. Ese reino estaba gobernado por el rey Oslin, un hombre que había heredado un palacio de torres altas, ventanales inmensos y suelos de mármol tan pulidos que parecían espejos. Le fascinaba el brillo, el resplandor del oro, las piedras preciosas colgando en candelabros. Pero irónicamente, temía algo más que a cualquier ejército enemigo, su propio reflejo, porque sabía, en el fondo, que todo ese esplendor era una carcasa, que detrás de cada cortina de terciopelo rojo, su reino se caía a pedazos. Dentro del palacio, los banquetes se extendían durante días. Las risas de los nobles retumbaban contra las paredes de piedra, mezcladas con el tintinear de copas y el susurro de vestidos carísimos. Había música, bailes, apuestas absurdas y halagos interminables. Pero si alguien se atrevía a mirar con atención, podía notar que esas carcajadas eran huecas, que los ojos del rey se movían nerviosos, evitando fijarse en los ventanales por temor a lo que podía encontrar allá afuera. Porque más allá de los muros del palacio, el aire estaba cargado de un hedor insoportable. Las calles eran laberintos de barro, pestilencia y cuerpos que no siempre tenían la suerte de recibir sepultura. Niños con las costillas marcadas jugaban entre charcos infectos. Hombres y mujeres vendían lo poco que tenían por un mendrugo de pan duro. Los mercados estaban llenos de rostros famélicos, de miradas vacías. Y aunque el palacio parecía un sol naciente, el resto del reino vivía bajo una noche perpetua. Oslin lo sabía. Sabía que cada moneda que lanzaba al aire en sus juegos, cada banquete extravagante, costaba la vida de alguien allá afuera. Por eso temía tanto las miradas, porque en los ojos de su pueblo podía ver el espejo más cruel, el reflejo de su propia podredumbre, y ese era un juicio al que no podía escapar. Así que, en su mente retorcida, encontró una solución. Si nadie puede verme, nadie podrá jamás condenarme. Así nació el llamado Decreto del Velo, una ley tan brutal como elegante en su enunciado. Grabada en placas de bronce y colocada en cada plaza, su texto parecía casi poético: que el pueblo cierre los ojos, para así vivir libres del peso de contemplar la miseria. Pero todos sabían lo que significaba realmente. No era un acto de compasión, era el plan maestro de Oslin para borrar los testigos de su propia decadencia. Y bajo amenaza de castigo, ordenó que cada súbdito presentara sus ojos ante la corte. Al principio, hubo quienes se engañaron. Pensaron que tal vez sería solo un control, una revisión superficial, o el uso de vendas temporales para cumplir con un símbolo absurdo del rey. Después de todo, nadie imaginaba que un gobernante pudiera atreverse a tanto. Seguro será un ritual sin dolor, se decían unos a otros, con voces quebradas, aferrándose a la esperanza como un clavo ardiente. Pero la esperanza no tarda en quebrarse cuando es el miedo quien manda. Porque entonces llegaron ellos, los hombres a quienes la historia recordaría como los cosedores. Vestían largas túnicas negras, cerradas hasta el cuello, y llevaban cofias grises que ocultaban sus rostros por completo. De sus cinturones colgaban estuches de cuero bien aceitados, que contenían agujas curvas relucientes y hilos gruesos, bañados en aceites oscuros. No hablaban, no mostraban emociones, solo trabajaban, y su trabajo consistía en dejar al reino entero ciego para siempre. El primer acto fue en la plaza mayor de la capital. Familias enteras fueron obligadas a arrodillarse sobre el polvo caliente. Los cosedores se movían con la precisión de cirujanos o carniceros. Con un solo tirón, cerraban un párpado contra el otro y cosían, atravesando piel viva, sangre, lágrimas. El sonido era lo peor, el roce de la aguja entrando, el hilo crujiendo, los jadeos ahogados. Y cuando terminaban, daban un leve golpecito en el hombro, como para decir: ya está, ahora sí estás a salvo de ver. En cuestión de semanas, el reino entero cambió. Las calles se llenaron de gentes vendadas, con hilillos rojos secándose en sus rostros. Los mercados dejaron de abrir con normalidad. Los juegos de niños cesaron. La música se volvió un recuerdo lejano, porque ¿para qué cantar si nadie podía verte bailar? Todo quedó sumergido en un silencio torpe, interrumpido solo por el choque de bastones contra las piedras y los susurros temerosos de aquellos que ahora tenían que aprender a existir en tinieblas. Los niños nacidos después del decreto jamás vieron un rostro. Aprendieron a reconocer a sus madres por el olor a pan viejo en el delantal, o por la forma de las manos que acariciaban sus cabellos. Sus juegos eran palmadas y pasos contados.
Aprendían a medir el mundo por texturas y sonidos. Pero en cada rincón flotaba un mismo susurro. No preguntes por el color del cielo. No preguntes cómo era la luz. Las ciudades, antes llenas de comerciantes, trovadores y vendedores de especias, se transformaron en laberintos peligrosos. Personas caminaban lento, chocaban entre sí, tanteaban muros agrietados para saber dónde doblar. Algunos colocaban sogas atadas de puerta a puerta para guiarse, como hormigas ciegas. Pero incluso esas cuerdas terminaban rotas o robadas, porque en un reino donde nadie puede vigilar, la maldad florece sin obstáculos. Mientras tanto, en el palacio, los salones refulgían más que nunca. Las lámparas de cristal multiplicaban la luz en 1000 reflejos. Las mesas se doblaban de manjares, frutas brillantes, carnes cubiertas de salsas rojas que goteaban como rubíes. Oslin se jactaba de su reinado pacífico, donde ya nadie alzaba protestas. ¿Quién se rebelaría, decía entre risas, si no hay ojos que puedan ver mi decadencia? Y cada vez que pronunciaba esas palabras, sentía un placer oscuro recorrerle el pecho. Creía que su plan era perfecto. Un pueblo sin visión era un pueblo sin juicio. No importaba que las calles se llenaran de mugre, que las casas se cayeran a pedazos o que las enfermedades se propagaran sin control. Mientras nadie pudiera ver, nadie se atrevería a hablar. Y así, Oslin dormía tranquilo en su cama cubierta de sedas doradas. Porque aunque el rey cosió miles de párpados, nunca encontró cómo coser los recuerdos, ni los susurros, ni el rumor de la miseria que se transmitía de boca en boca, viajando por las esquinas, multiplicándose en la oscuridad. Y en ese reino ciego empezó a crecer un nuevo tipo de visión, una que no dependía de los ojos, sino del dolor compartido, de la memoria transmitida y del deseo profundo de volver a contemplar un día el mundo con dignidad. En un pueblo humilde, donde las casas parecían susurrar viejas penas, nació una joven llamada Arya. Había venido al mundo con los párpados sellados de forma natural, un defecto que su madre consideró un mal augurio, pero que con el tiempo se convirtió en su bendición más secreta. Porque cuando llegaron los cosedores, ni siquiera se molestaron en tocarla. Ya está condenada de nacimiento, dijeron, y siguieron su camino, sin saber que estaban dejando libre a la única persona que jamás podrían controlar. Parte 17. Una forma distinta de ver, Arya nunca conoció la luz. Nunca vio un amanecer, ni el rostro de su madre, ni los juegos torpes de sus vecinos tanteando el suelo. Pero escuchaba. ¡Oh, cómo escuchaba! Cada paso sobre las piedras rotas, cada suspiro de cansancio, cada puerta que se cerraba con más fuerza de la necesaria. Ella tejía un mapa sonoro del mundo, que para otros era un laberinto caótico. Parte 18. El murmullo que encendió algo. Una tarde, mientras descansaba sentada junto a la pared caliente de su casa, escuchó un murmullo que no parecía destinado a oídos ajenos. Dos hombres hablaban con la voz rota por la resignación. Ya no hay esperanza. Nadie puede ver la mugre del rey, así que nadie lo enfrentará jamás. Sus palabras, cargadas de derrota, fueron como brasas ardiendo en el pecho de Arya. Porque aunque nunca tuvo ojos, entendía perfectamente la injusticia. Y ese fuego empezó a crecer. Parte 19. La decisión que cambió todo. Esa misma noche, sin avisar siquiera a su madre, Arya tomó su bastón y salió. Conocía las grietas del camino, el ritmo irregular de las piedras, el susurro del viento entre ciertos muros. Así que avanzó, guiándose por el palpitar del mundo bajo sus pies, hacia donde nadie se atrevía a ir. El palacio de Oslin. No por locura, sino porque alguien tenía que hacerlo. Parte 20. Atravesando el lujo con pies descalzos, cuando finalmente alcanzó la gran escalinata del castillo, sintió el cambio bajo sus plantas sucias. Ya no era tierra ni roca erosionada, era mármol frío, liso, perfecto. Y allí entendió la magnitud de todo. Mientras su pueblo pisaba polvo y sufría el hedor de la pestilencia, el rey caminaba sobre un suelo tan pulido que casi parecía insultarla con su silencio. Pero Arya siguió adelante, con el corazón latiéndole tan fuerte que temió que la escucharan desde dentro. Arya subió peldaño tras peldaño, sintiendo el mármol helado filtrarse por su piel. Esperaba que la detuvieran en cualquier momento, que un guardia la tomara del brazo, o que una espada se interpusiera en su camino. Pero no ocurrió. Los soldados estaban tan embriagados por el vino y la falsa seguridad que ni siquiera notaron su presencia. El lujo había adormecido sus sentidos, igual que a su rey. Al cruzar el gran umbral, Arya se encontró en un salón tan vasto que sus pasos devolvían un eco suave, casi burlón. Las paredes estaban cubiertas por tapices enormes, representando batallas que Oslin jamás libró. Candelabros inmensos colgaban del techo, multiplicando la luz hasta el punto de lo obsceno. Ella no podía verlo, pero sentía el calor de tantas velas,
el perfume empalagoso de flores traídas desde tierras lejanas solo para adornar. Era un derroche tan palpable que casi la hizo tambalear. Y allí, en medio del salón, rodeado de nobles con miradas cómplices y copas rebosantes, estaba Oslin. Reía, con esa risa gruesa de quien cree que el mundo entero existe solo para su disfrute. Pero algo en el murmullo del aire cambió cuando Arya avanzó un paso más. Los músicos dejaron de tocar. Los sirvientes dejaron caer bandejas. Un silencio cargado, vivo, llenó el espacio. Porque aunque ella tenía los párpados cosidos por naturaleza, su presencia miraba directo al corazón de todos. Arya respiró hondo, buscando el coraje en el latido acelerado de su pecho. Luego habló con una voz suave, pero tan firme, que la sala entera pareció inclinarse para escucharla. Rey Oslin, tu palacio brilla, tus banquetes rebosan, pero tu reino se ahoga en oscuridad, no por los ojos que cosiste, sino por tu propia ceguera. Sus palabras atravesaron las columnas, los tapices, las corazas relucientes, hasta llegar al trono, donde por primera vez en años el rey no supo qué decir. Los nobles se miraron entre sí, incómodos, como si la voz de Arya hubiera encendido algo que dormía muy hondo dentro de ellos. Oslin se levantó, pero sus manos temblaban, porque entendió en ese instante brutal que había erradicado los ojos de su pueblo para que nadie lo juzgara, y sin embargo ahí estaba, juzgado de la forma más devastadora, por alguien que nunca había podido ver, pero que comprendía mejor que todos lo que él realmente era. Oslin abrió la boca para replicar, para ordenar su ejecución, para gritar cualquier mandato que le devolviera el control. Pero nada salió. Sus labios se movieron en silencio, como si la voz se le hubiera secado por dentro. En ese instante, se dio cuenta de un miedo nuevo, más profundo que el que lo había impulsado a coser los ojos de su pueblo. El miedo a ser visto por alguien que no podía ser engañado ni seducido por el brillo. Arya guardó silencio. Y ese silencio fue más demoledor que cualquier grito. Porque en un reino habituado a callar por terror, su pausa era un acto de fuerza, un vacío cargado que obligaba a cada noble, a cada soldado, a escuchar el latido acelerado de su propia culpa. Las paredes parecieron crujir, como si el mármol empezara a resentir tantos años de secretos guardados. Y entonces ocurrió algo extraordinario. Uno a uno, los cortesanos apartaron la mirada del rey. No se pusieron de pie, no alzaron armas, no conspiraron en voz alta. Solo dejaron de mirarlo, dejándolo solo en su trono reluciente, rodeado de un silencio espeso. Porque comprendieron que ya no necesitaban ojos para ver su corrupción. Les bastaba con sentir el temblor de sus propias manos y reconocer el hedor de un reino podrido. Oslin, derrotado, cayó de rodillas ante el trono que tanto adoró. El oro, los tapices, las lámparas, nada de eso podía abrazarlo. Allí entendió lo que había hecho. Había cegado al pueblo para ocultar sus miserias, sin darse cuenta de que el primero en vivir en tinieblas había sido él mismo. Sus lágrimas rodaron por un rostro acostumbrado a sonreír solo para el espejo. Arya se volvió, caminando despacio por el mismo mármol frío por donde entró. No necesitaba quedarse para ver cómo terminaba todo, porque entendía algo que Oslin jamás comprendería, que aunque cosieran 1000 ojos, aunque extinguieran 1000 antorchas, la verdadera luz, la que importa, habita en la conciencia. Y esa luz, una vez encendida, es imposible de apagar.